En este vídeo vamos a hablar sobre percentiles y cuartiles. Bien, ¿qué es un percentil? Su notación es P mayúscula y P minúscula. El percentil P, con P igual a 1 o 2 o 3 o 99, es decir, que solamente hay percentil 1, percentil 2, percentil 3, hasta percentil 99, el percentil es el número por debajo del cual se encuentra el P% de las observaciones y por encima el resto, el 1 menos P%. Por ejemplo, el percentil 15, su notación sería P mayúscula sub 15, es el número que deja el 15% de los datos por debajo y el 85% de los datos por encima. ¿De acuerdo? Entonces los percentiles son solamente 99 valores. El percentil que deja por debajo el 1%, el 2% o el 99%. Son esos números. Como usualmente a multiplicar el percentil que deseemos por nuestro tamaño muestral pues no va a dar un número entero, pues en la práctica pues será imposible que deje exactamente ese porcentaje. Por eso decimos que deja aproximadamente el P% por debajo. Un caso particular de percentil que ya conocemos sería la mediana. La mediana sería el percentil 50, porque es el número que aproximadamente deja el 50% de los datos por debajo o por encima. A pesar de que la intuición de percentil es muy clara, el valor que deja por debajo o por encima cierto porcentaje de datos, no hay una definición única de percentil, hay muchas definiciones. En la práctica nosotros vamos a guiarnos siempre por el valor que nos proporcione el ordenador, así que el algoritmo que tenga el ordenador es el que vamos a utilizar. Vamos a explicar un poco por qué existe esa ambigüedad para un caso con pocos datos. Porque cuando hay muchos datos, pues casi todos los algoritmos nos dan el mismo valor. Imagínense que tenemos estos 4 datos, el 1, el 4, el 8 y el 9. Entonces, ¿cuál sería el percentil 25? Pues es el número que deja por debajo el 25% de los datos y por encima el 75%. En nuestro caso sería el número que deja el 1 por debajo y el 4, 8 y 9 por encima. ¿Y qué número es ese? Pues bien, entre el 1 y el 4 pues podríamos ser, por ejemplo, el 3. Podemos decir que el percentil 25 es el 3 porque por debajo del 3 está el 1, el 25% de los datos. Pero también podría ser el 2 o el 2,7. Cualquier valor que esté entre 1 y 4 separa mis datos en un valor por debajo y 3 valores por encima. Entonces, por eso hay muchos criterios. Hay autores que argumentan que bajo determinado criterio, pues lo mejor es definir este número y otros definir ese otro número. Nosotros no vamos a entrar en los detalles de esa discusión. Vamos a conservar la idea intuitiva de que es el valor que deja por debajo cierto porcentaje y por encima el resto del porcentaje, diremos que aproximadamente, y siempre pues lo vamos a calcular con la computadora, con el software que utilicemos. Solo existe una definición unánime para la mediana, o sea que la mediana, el percentil 50, siempre se calcula como dijimos en las diapositivas anteriores, según sea un número par o impar de datos. Por ejemplo, con estos 4 datos, si los meto en el Minitab o en Excel o en MATLAB o en StatGraphic, que serían 4 herramientas computacionales, pues no todos coinciden. Por ejemplo, el percentil 25, el Minitab dice que es 1.75, pero el MATLAB dice que es 2.5. La mediana sí, en los 4 software dicen que es 6, que sería el promedio de estos dos datos. No obstante, si alguien está interesado en esta diapositiva, pues se propone un procedimiento para calcular percentiles pues que es bastante extendido. Simplemente lo pongo aquí a título informativo. Nosotros siempre vamos a utilizarlo con el ordenador. Otra forma muy sencilla de calcular percentiles, que tampoco va a coincidir con cualquier otro programa, es a partir de la función de distribución empírica. Esto no lo calcula el Minitab y es muy sencillo. Pensamos el percentil que nos interesa, por ejemplo el percentil 30, con ese porcentaje de percentil entramos por el eje Y en cuanto toquemos a la curva, a la CDF empírica, bajamos y ese número va a ser nuestro percentil. Así que de acuerdo con este criterio de cálculo, el percentil 30 sería 5 y el percentil
percentil 50, entraríamos por aquí donde está el cursor, 50, pues sería, ya habría que calcularlo, sería como 7, algo, ¿no? Ya habría que verlo con más finura. Percentiles hemos dicho que solamente está el percentil 1, 2, 3. La generalización de los percentiles a cualquier otro porcentaje se le denomina cuantil. O sea que un cuantil es el valor ya entre 0 y 100, ya es continuo, es el número que por debajo deja el Q% de las observaciones. Entonces, el percentil 10 pues, es el cuantil 10. Podemos hablar de percentil 10 o de cuantil 10. Pero podemos preguntarnos por el cuantil 10,5. ¿Qué valor deja el 10,5% de los datos? ¿No? Pero el 10,5 no es estrictamente un percentil. Así que, en general, el valor que deja por debajo cierto porcentaje es un cuantil, que coincide que es el número entero 1, 2, 3 hasta 99, pues también se le denomina percentil. Ahora vamos a hablar sobre cuartiles, que también es un caso particular de percentil y a su vez un caso particular de cuantil. Los cuartiles, que son muy importantes en estadística para describir propiedades importantes de los datos, son 3: Q1, Q2 y Q3. Y divide la muestra en 4 grupos, cada uno con el 25% de los datos. Entre el mínimo y el primer cuartil está el 25% de los datos. Por lo tanto, el primer cuartil es el percentil 25. Aquí está representado una distribución, la he puesto simétrica. Entre el mínimo y el primer cuartil está el 25% de los datos. Es el percentil 25. Entre el primer cuartil y el segundo cuartil está también el otro 25% de los datos. Por lo tanto, entre el mínimo y el segundo cuartil está el 50% de los datos. El segundo cuartil es la mediana. Hay 3 nombres ya para el segundo cuartil. Segundo cuartil, mediana y percentil 50. El tercer cuartil es el número tal que deja el 75% por debajo. De manera que el tercer cuartil es el percentil 75. Y entre el segundo cuartil y el tercer cuartil pues también queda el 25% de los datos. Y entre el tercer cuartil y el máximo el otro 25% de los datos. Cuanto más cercanos estén estos cuartiles entre sí, quiere decir que ahí la distribución están más apretados los datos, hay más frecuencia de datos observados. Si están más alejados, pues los datos están más dispersos. Así que también es una forma de cuantificar la dispersión no general de toda la distribución, sino local. Esta zona está muy dispersa porque entre el mínimo y el primer cuartil pues hay mucha distancia. En la parte de central están menos dispersos porque entre estos 3 cuartiles hay una distancia más corta. De hecho, esta distancia, la que hay entre el primer cuartil y el tercer cuartil, es importante y se le denomina rango intercuartílico. Así que la distancia entre el mínimo y el máximo es el rango, máximo menos mínimo, rango. Q3 menos Q1, rango intercuartílico. Los cuartiles son muy importantes y, salvo la mediana Q1 y Q3, pues como hemos dicho antes, no hay un criterio único para calcularlos. A nosotros, para hacer las evaluaciones, nos interesa tener un criterio que ustedes puedan aplicar. Entonces aquí les vamos a proponer un criterio muy sencillo para calcular los cuartiles, que se va a convertir en nuestro criterio oficial para las evaluaciones. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos un conjunto de datos. Entonces, vamos a calcular los 3 cuartiles. Primero calculamos la mediana, que como hemos dicho antes, su definición es universal, no hay variaciones por autor. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos un conjunto impar de datos y hay un dato de posición central, el 5. La mediana es el 5. Entonces, esta mediana divide los datos en 2 grupos. Por un lado tenemos el 1, 1, 3, 3 y por otro el 9, 11, 14, 15. Entonces, el primer cuartil va a ser la mediana de este grupo más bajo y el tercer cuartil la mediana del grupo más alto.
Bien, vamos a calcular la mediana del grupo que queda a la izquierda, 1, 1, 3, 3. Como es un número par de datos, la mediana es el promedio entre 1 y 3. Sería 2. Y para calcular el tercer cuartil sería la mediana de esta otra parte, 9, 11, 14, 15. Como es un número par de datos, la mediana es el promedio entre 11 y 14. Y así vamos nosotros a calcular los cuartiles cuando hagamos evaluaciones, ¿no? Así que primero calculamos la mediana. Si es un número de la muestra, pues digamos que lo quitamos y nos quedarían dos subgrupos, el más bajo y el más alto. Si era un número par de datos, nos van a quedar también dos grupos de datos. De cada grupo calculamos la mediana y conseguiremos el primer cuartil y el tercer cuartil. Bien, y esto es todo. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre el diagrama de caja.